Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Yeah.
presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios que es la Biblia y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 15, donde dice la palabra de Dios. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. No siendo posible persuadir a Pablo para que desistiera del viaje a Jerusalén, se dispusieron a hacer los preparativos para el resto del camino. Lucas hace referencia al tiempo que invirtieron utilizando una fórmula indefinida, con el pronombre demostrativo estos días. Es decir, el relato del viaje prosigue cuando terminó el tiempo de estancia en Cesarea. El viaje se hizo por tierra, desde allí hasta Jerusalén. No se dice el modo como lo hicieron el trayecto, pero lo más posible es que fuesen caminando. Eran días en que todos los caminos hacia Jerusalén iban llenos de peregrinos que acudían a la fiesta de Pentecostés. La vía atravesaba la llanura de Sarón, con sus huertos y también con sus labríos próximos al camino. Los peregrinos se adornaban con diademas y otros objetos, llevando los mejores vestidos, y hasta es muy posible que al recorrer el camino en el tiempo próximo a la fiesta, recordase Pablo cuando lo hizo con sus padres, como hebreos fieles, unos 40 años antes. En aquel tiempo, aunque sin conocerse ni encontrarse tampoco, pudo haber acudido a la ciudad con sus padres Jesús de Nazaret. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Al grupo inicial que acompañaba a Pablo se unieron desde Cesarea algunos de los creyentes que residían en la ciudad. Como es habitual en el uso del lenguaje para referirse a los cristianos, se usa el término discípulos. Lucas no da el número de los que le acompañaban ni tampoco menciona nombres, salvo el de Nasón. La iglesia en Cesarea mostraba así también la identificación con el apóstol Pablo. Allí se había dado la profecía de Agabo, que anunciaba aflicciones para él. Allí habían llorado sus amigos y hermanos procurando convencerle para que detuviese el viaje. Algunos cristianos de aquella iglesia determinaron acompañarle en el viaje hasta Jerusalén. Recorrieron con el apóstol aproximadamente unos 100 kilómetros que separaban las dos ciudades. Todos caminaban con la preocupación natural de lo que ya ellos conocían sobre el desenlace del viaje, pero todos habían aceptado la soberanía divina que iba a expresar en cada momento lo que era su voluntad. La frase final del versículo es un tanto ambigua y también confusa. La estructura gramatical es compleja. Hay un giro idiomático propio del griego clásico de aquella época, que permite dos formas de traducción. De ahí, traductores descarten por una u otra forma
que permita traducir la frase en dos formas. Esta es una de las muchas alternativas del texto griego en Hechos de los Apóstoles. Parten de su complejidad. Una de ellas, por ejemplo, sería: y nos trajo a Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos habíamos de hospedar, que se traduciría como: y nos trajo a Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. En la primera, Nasón sería el que se ocuparía del hospedaje del grupo que salía de Cesarea, especialmente de Pablo, y en la segunda se trataría del discípulo que lo había de hospedar en Cesarea. Aunque las dos son posibles, más bien podría aceptarse mejor la primera, es decir, el que se ocuparía de hospedar a todos en Jerusalén. Según el texto occidental, tenía una casa en algún lugar del camino donde se hospedaron haciendo una parada necesaria en el viaje. Pero no se sabe nada más acerca de Nasón que la simple referencia que Lucas hace de él. Era chipriota, de origen, y también era cristiano de tiempo. El texto griego es muy expresivo a utilizar para ello el adjetivo antiguo de tiempo. Pudiera incluirse un greco judío de los de la dispersación en el tiempo de la muerte de Esteban. Sin embargo, son meras especulaciones sin ninguna base bíblica. Podría incluso también plantearse la posibilidad de que fuese uno de los convertidos en Pentecostés por la predicación del apóstol Pedro, tal como vemos en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. De manera que la posición social de Nasón debía ser bastante acomodada, si se tiene en cuenta que, bien fuese en el camino o en Jerusalén, tenía una casa lo suficientemente amplia como para hospedar a un grupo de personas en ella. Incluso pudiera ser el lugar de hospedaje en Jerusalén no fuese una casa propiedad de él, y se tratase de un lugar que él hubiera buscado para esa ocasión, teniendo en cuenta que la ciudad estaba saturada completamente de personas de distintos lugares que acudían a una de las festividades más importantes de Jerusalén. Continuó con el versículo 17, donde dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. De nuevo hallamos en este versículo la indefinición del relato. No se sabe el tiempo que tardaron en cubrir los 100 kilómetros entre Cesarea y Jerusalén. Tampoco conocemos cuántas paradas hicieron en el camino. Si cubrieron la distancia a pie, representaría por lo menos 3 días. Pero el texto occidental alude a una aldea donde estuvieron en el camino y hace suponer que tal vez fuese una propiedad de Nasón. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto fuese así. Lo único que el texto bíblico dice es que el grupo de compañeros de Pablo, al que se unieron algunos hermanos de la iglesia de Cesarea, llegó a Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo hicieron el viaje? ¿A pie o en algún otro medio de transporte? No es importante esto para el propósito del libro. Por tanto, Lucas se limitó de esta forma al relato. Continúa diciendo este versículo, la última parte: los hermanos nos recibieron con gozo. Otra indefinición en el versículo tiene que ver con quiénes eran los hermanos que habían recibido al apóstol y a sus compañeros. Además, ¿en dónde tuvo lugar el encuentro? La llegada a Jerusalén pudo haber tenido lugar, como es habitual, en los viajes a la caída de la tarde, para descansar durante la noche y iniciar las actividades por la mañana. La ciudad,
era un hervidero de gente que habían venido de distintos lugares de Israel, desde Galilea, en el norte pasando por la parte central y desde el sur. Junto con ellos acudían de lugares de la dispensación. Así descendió el Espíritu también en Pentecostés. Y la misma palabra de Dios nos muestra que había gran cantidad de gente de todos lugares. Por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 2 a partir del versículo 9, nos dice: partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, también judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por tanto, notamos que había judíos helenitas que habían tenido un protagonismo decisivo en la muerte de Esteban y en la posterior persecución de los cristianos, como así vemos en Hechos capítulo 6 y versículo 9. Muchos de ellos no podían olvidar que sus esfuerzos habían resultado inútiles y, sobre todo, no soportaban que Saulo, que había dirigido activamente la persecución, fuese ahora uno de los cristianos. De forma especial los que vivían en Asia habían intentado, sin éxito, atentar contra la subida en Éfeso, cuando se disponían a salir para Siria, como así nos muestra el capítulo 20 y versículo 3 de Hechos de los Apóstoles. También los fanáticos religiosos de Asia se distinguían porque habitualmente usaban el traje nacional con vivos colores. En aquella multitud de personas estaban también los celotes, que buscaban siempre ocasión para promover una sublevación contra Roma. Todos estos estaban preparados contra Saulo, buscando una ocasión que los permitiera llevar a cabo sus maléficos planes. Aunque el grupo hubiese llegado en la noche, no había pasado desapercibido de ellos, porque la noticia se extendió rápidamente. Tampoco debe de olvidarse que en la propia iglesia de Jerusalén había, como se verán luego, quienes mantenían su vinculación con el judaísmo y que se relacionaban con los judíos que venían a la ciudad. La noticia de que había llegado a la ciudad el odioso renegado se debió de haber extendido como reguero de pólvora. No podía pasar desapercibido y el riesgo que corría su vida era muchísimo. Esto permite suponer que no debería de moverse demasiado por la ciudad y que el recibimiento de los hermanos pudo haberse producido en la casa donde se hospedaba, visitándolo, tal vez en representación de la iglesia. Podría muy bien ser judíos helenitas, convertidos que residían en Jerusalén. Lucas da una nota positiva cuando dice que lo recibieron con gozo, es decir, con alegría. La llegada del apóstol despertaba alegría en el corazón de todo verdadero creyente, conociendo que era el instrumento que Dios había utilizado de manera eficaz para establecer iglesias en el mundo grecorromano, donde centenares de personas no judías habían creído en Jesucristo y donde miles habían oído el mensaje del Evangelio de la gracia. El apóstol Pablo había pedido a los hermanos en Roma oraciones para que tuviese una buena recepción en Jerusalén, tal y como vemos en la epístola a los Romanos capítulo 15 y los versículos 30 al 31. Las oraciones habían sido contestadas. Además, el gozo manifiesta la actividad del Espíritu en los creyentes,
produciendo su fruto, tal como nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde nos está hablando ahí precisamente del fruto del Espíritu. Significa que los que habían recibido a los visitantes eran creyentes espirituales. Quien anda en el Espíritu se goza con la presencia de sus hermanos y además practica con ellos la hospitalidad, tal como nos dice Hebreos capítulo 13 versículo 1 y 2 y también la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 9. Continúa ahora con el versículo 18, donde nos sigue diciendo: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Un contraste marcado se aprecia en este versículo. El día anterior, un grupo de hermanos, no sabemos cuánto ni de qué condición, acudieron a dar la bienvenida al apóstol y a sus compañeros de viaje. Ninguno de ellos eran de los líderes de la iglesia en Jerusalén, ni tampoco estuvo, por cierto, Santiago, que era el que presidía la congregación, como se ha considerado antes, con un gobierno semejante al de las sinagogas. ¿No pudieron acudir por alguna razón? La pregunta queda sin respuesta bíblica y permitiría suponer varias causas, cada una, sin duda, a medida del pensamiento del intérprete, es decir, como quiera interpretarlo cada uno. Pero con todo, da la impresión de que, por lo menos para una parte tal vez, el sector más ortodoxo de la Iglesia, Pablo no era persona demasiado grata. El hecho de haber orientado su ministerio hacia los gentiles y relacionarse con ellos, y también la afirmación continuada de que en la Iglesia no había ya distinciones de pueblos, por tanto no había judíos ni tampoco gentiles, pero tampoco había ni siervos ni libres, ni tampoco hombres o mujeres. Esto producía un profundo malestar en quienes estaban acostumbrados a las tradiciones históricas que habían condicionado sus pensamientos, de modo que seguían sin ser capaces de asumir los cambios que el Evangelio de la Gracia producía en quienes creían. Para estos, que estaban dentro de la membresía de la Iglesia en Jerusalén, Pablo no era persona grata, como he dicho anteriormente. Entonces, ¿había alguno de estos en el Consejo de Ancianos de la Iglesia? No es posible determinarlo, pero pudiera ser, tal como podría apreciarse en lo que sigue. La realidad histórica del relato lucano es que no fue hasta el día siguiente a su llegada que Pablo y sus compañeros pudieron estar con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Continúa diciendo este versículo, la última parte: Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Tal vez en la mañana el grupo se dirigió a algún lugar previamente también establecido para el encuentro con los guías de la congregación. Santiago, el hermano del Señor Jesús, vuelve a recibir mención especial aquí. Él presidía la congregación, como se ha dicho repetidas veces, con un gobierno muy semejante al de las sinagogas, en donde había un presidente y un grupo de ancianos que servían en el liderazgo de la conducción. La iglesia en Jerusalén, siguiendo la tradición sinagogal, estableció un gobierno de esta forma. Esta es una enseñanza en hechos, a la que se debe prestar la atención debida, ya que la única forma de gobierno, conforme al Nuevo Testamento, es la pluralidad. Las normas personales que deben tenerse en cuenta para la elección o reconocimiento de ancianos están bien definidas en las epístolas pastorales. Por tanto, atendiendo a esas dos condiciones,
la Iglesia establece el gobierno interno de la congregación, conforme al tiempo en que esté presente, a las circunstancias internas y a las necesidades organizativas que requiera. Tratar de establecer una sola forma de liderazgo como la única doctrinal es apartarse de la libertad cristiana. Es claro que no hay nadie por encima de la Iglesia en forma de jerarquía determinada, ya que todos los líderes están al mismo nivel en el resto de la congregación, salvo en el ejercicio propio de su oficio, que es supervisar o ser sobreedores del rebaño del Señor. Como nos dice, por ejemplo, la primera carta de Pedro capítulo 5 versículos 1 y 2, donde dice: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto». Lucas dice que Pablo y los que iban con él entraron al lugar donde estaba Jacobo, y con él todos los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos eran? No se dice, simplemente que todos estaban allí reunidos. ¿Era una reunión de consejo de ancianos de la iglesia local? No puede determinarse tampoco, pero tiene todos los visos de ser así, ya que estaba Jacobo, que presidía el consejo, como en ocasiones anteriores. En cierta medida, el hecho de haber entrado todos los que venían con Pablo y ser recibidos por los líderes de la iglesia en Jerusalén implica un reconocimiento de los creyentes y de las iglesias del mundo gentil. No debe olvidarse que el grupo también traía consigo la ofrenda que los hermanos de las iglesias gentiles enviaban para los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Por tanto, debió ser en este momento cuando entregaron las ofrendas de las que eran portadores. Tampoco se menciona en este encuentro a ninguno de los apóstoles. Posiblemente estuviesen en otros lugares con su ministerio apostólico y también, probablemente, alguno ya habría muerto. El Espíritu destaca aquí que a Jacobo y a los ancianos de la iglesia. Con todo, es importante notar que la presencia de Jacobo es importante, puesto que éste, junto con las dos columnas de la iglesia, habían extendido a Pablo y a Bernabé la diestra de comunión para que fuesen ellos a evangelizar entre los gentiles, como así nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: «Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión». Otro dato a tener en cuenta es que la reunión en esta ocasión se hace solo con los ancianos, no invitando a toda la iglesia a estar presentes. ¿Cuál fue la razón? Pues bíblicamente la ignoramos. Con todo, pudiera ser que no quisieran que los que tenían evidentes prejuicios contra Pablo por su ministerio entre los gentiles pudieran producir alguna alteración, especialmente entre los grupos de los judaizantes. Por otro lado, quisiera conocer todos estos datos, pero no son importantes al efecto de relato, y solo permitirían desviar la atención de aquello que el Espíritu Santo desea que conozcamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y voy concluyendo con esto. Habría dos motivos del por qué los hermanos
judeocristianos de Jerusalén lo recibieron con gozo. ¿Cuáles podrían haber sido estos motivos? Bien, el primer motivo de gozo se debía a que tanto Pablo como su comitiva eran viejos conocidos. Difícilmente uno reciba con gozo a un hermano en la fe que no conoce y que tampoco sabe si realmente es un creyente fiel y con qué intenciones viene. La llegada de este grupo llenó de gozo los corazones de los hermanos que salieron a recibirlo, porque sabían de quiénes se trataban y admiraban también el trabajo que hacían para expandir el Evangelio. El segundo motivo de gozo surgió cuando se enteraron que traían los donativos y la ofrenda de toda la iglesia de Acaya, Macedonia y probablemente de Asia Menor. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo toda Judea comenzaba a sufrir una crisis económica muy grave, que desembocaría años más tarde en un levantamiento popular y militar que llevaría a esta nación a una sangrienta guerra en contra de Roma. Así que el socorro económico organizado con Pablo fue sumamente oportuno. También descubrimos aquí algunas cosas interesantes sobre la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, que Jacobo o Santiago quedó como pastor principal u obispo de la iglesia de Jerusalén. Ya no estaban los apóstoles porque en ese tiempo posiblemente se encontraban en otras partes del mundo, estableciendo nuevas iglesias. Por eso, escribió Lucas y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y no nombró a ningún apóstol, porque ya no se encontraba ninguno de ellos allí. Y otro motivo sería que la iglesia de Jerusalén tenía muchos pastores, llamados ancianos o presbiterios o obispos. Esto indica que la iglesia en Jerusalén se trataba de una iglesia sumamente numerosa. Estimado y estimada oyente, pese a los medios de comunicación de estos días, sabemos que las noticias corren de un extremo del mundo al otro en minutos, pero sin embargo, hay quien difunde esas noticias y también hay personas que no le interesa que se difundan tales o cuales noticias. Y no lo hacen por no ser tal vez agradables de saber, o tal vez porque no le conviene a los poderes establecidos. Por ejemplo, se oculta en muchas naciones la cantidad de suicidios que hay al cabo del año. Y también se oculta la cantidad de cristianos, misioneros y no misioneros, que son asesinados por causa del Evangelio. Por cierto, en el año 2016 fueron 90.000 cristianos y también cristianas aproximadamente que fueron asesinados. Y no digamos la cantidad que fueron encarcelados y perseguidos. ¿Por qué? Porque siempre hubo poderes en la sombra que no quieren que las personas conozcan la verdad. Pueden tener una religión las personas, esto a los gobernantes les trae sin cuidado. Además, le interesan que tengan una religión hueca y vacía. Esto sí, pero tener como Señor y Salvador a la persona de Jesucristo, esto no lo toleran. Sin embargo, cuando acabo de decir que no le interesa que conozcan la verdad, no estoy hablando de una verdad normal y corriente, estoy hablando de una persona. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesús dijo, nótese que es una persona el que está hablando, Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo y amiga oyente, yo no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una persona, el Salvador, Jesucristo, el cual dio su vida por ti. Es cierto
que murió, pero también es cierto que resucitó y vive. Así que, si todavía no has recibido la salvación de tu alma, ahora, en este momento, por un acto de fe de tu parte, creyendo esta verdad declarada por el Hijo de Dios, por Jesucristo, que Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y lo demostró que así era. Si tú crees esto, pues yo te animo a que oremos para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, creo firmemente que tú eres el camino que lleva al Padre eterno, que eres la única verdad y que eres el dador de la vida. Lo creo en mi corazón. Yo te recibo en este momento como mi Señor y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Y Jesús les dijo a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti.
Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador.